Ahora sí, cuando Justin me envió el pedido de predicar este tema del justo por la fe vivirá, obviamente pensé en Romanos 1. Es obvio ir a ese pasaje y la referencia al Antiguo Testamento, pero mientras más oraba por este mensaje, más pensaba que era adecuado predicar otro texto que vamos a llegar más adelante. Y aunque vamos a mencionar Romanos 1, luego de que el doctor Núñez ayer explicara tan claramente la justificación, yo dije, ya yo sé por qué en cierta forma Dios me estaba moviendo a predicar este otro pasaje. Y vamos a ver un poco de el justo por la fe vivirá, pero más que nada yo quiero que exploremos cómo esa fe, cuando tenemos esta fe que nos da vida, y esa vida es una vida constante, no solamente una vida en el momento, pero una vida que se va a vivir por la fe, cómo ese se ve en el proceso de conversión y en el proceso de crecimiento. El justo por la fe vivirá, ¿cómo vemos eso? Y es la obediencia. Es un resultado de la vida que tienes por la fe. El justo por la fe vivirá. La obediencia es un resultado. La obediencia no es lo que te hace justo. Y nuevamente tenemos que entender este término justicia como un acto judicial donde Dios nos declara a nosotros como que cumplimos la ley completamente. Muchas veces no entendemos algo. Pensamos que para estar en la presencia de Dios solamente tenemos que ser limpios de pecado, pero además de ser limpios de pecado necesitamos ser completamente justos, necesitamos haber cumplido la ley. Y en la cruz Dios hace ambas cosas, remueve nuestro pecado y nos imputa, nos pone, nos da la justicia de Cristo que nos hace aptos para estar en la presencia de Dios. Por eso en el Evangelio no podemos olvidar la vida perfecta de Cristo. Porque esa vida perfecta es lo que nos hace a nosotros justos al estar unidos en Cristo. Yo tengo dos héroes históricos no bíblicos. Y en mi oficina, pequeña oficina, tengo dos fotos de ellos. Uno se llama Eric Liddell, y no voy a hablar de él hoy en la prédica. Él era un corredor olímpico que renunció a la gloria de las Olimpiadas por glorificar a Dios y servir como misionero. Si no han visto la película Carrozas de Fuego, Chariots of Fire, le animo que la vean. Y lo que me anima de él es sus convicciones. Él vivía creyendo en la Biblia y vivía por la Biblia. Pero además de Eric Liddell, otro de mis héroes históricos, que tengo una foto en la oficina para acordarme de ellos, de Eric Liddell, para acordarme de vivir por convicciones bíblicas, y de Martín Lutero. Y la razón que tengo a Martín Lutero no es tanto, podría ser por convicciones, él vivió por convicciones, pero Martín Lutero, antes de ser convertido, fue una persona que su conciencia lo perseguía constantemente. Su conciencia no lo dejaba vivir tranquilamente. Tenía una conciencia extremadamente sensible. Y de ser un hombre torturado por su conciencia, una de las cosas que más disfruto de Lutero cuando leo de Lutero es su gran sentido del humor. De ser una persona amargada y torturada, el Evangelio, la realidad de que el justo por la fe vivirá, de que sus obras no le iban a salvar, transformó su vida de tal forma que para mí Lutero tenía un humor de clase mundial. Muchas personas pierden en los escritos profundos de Lutero la gran cantidad de humor que había en su vida. Y eso es un cambio que hubo cuando él entendió y pudo procesar correctamente este texto que vamos a leer, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para Lutero, esa primera parte del verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, lo perseguía. Porque si él pensaba, si la justicia de Dios se revela, revela que yo no soy justo.
Y ese texto lo perseguía. Él fue enviado a estudiar el libro de Romanos cuando ya tenía una conciencia bastante sensible. Y cuando empieza a estudiar este texto tenía un entendimiento de la justicia de Dios aquí, como que Dios venía a pasar juicio sobre él. Y eso lo torturaba. Y la realidad, hermanos, es que sin la realidad del Evangelio, cuando vemos la justicia de Dios, deberíamos sentir temor y horror. Porque Dios se opone al pecado. Pero lo que este texto está hablando es el poder del Evangelio para salvación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Lo que estaba diciendo es que por medio de la fe, esa justicia que Cristo hizo por nosotros se revela y es imputada al creyente y es dada a nosotros, y por eso mas el justo por la fe vivirá. La única forma que tú y yo podemos tener vida es siendo declarados justos, y la única forma que tú y yo podemos ser declarados justos es por la justicia de otros, una justicia externa que es dada a nosotros. Y cuando entendemos eso, hermanos, eso debe transformar nuestras vidas. Eso debe completamente cambiar el paradigma de cómo vivimos. Eso debe ser, en cierta forma, uno de nuestros eslogan de cómo vivir. El justo por la fe vivirá. En el libro de Romanos vemos que es interesante. Pablo habla de este evangelio, pues no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y en el verso 18 en adelante, hasta el capítulo 3, va a hablar. Tú pensarías que comenzaría a hablar de qué es el evangelio, qué hace el evangelio, pero él pasa 2 capítulos hablando de que todos somos pecadores. Para mostrar el poder de Dios para salvación, él quiere dejarnos saber que nadie tiene excusa. Todos hemos fallado y todos merecemos el juicio de Dios. Para que cuando nos hable de este glorioso evangelio que es por la fe, podamos apreciarlo más profundamente. En cierta forma, lo que haría lógica sería que él dijera, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio y este evangelio glorioso que Cristo ha hecho. Pero él pasa 2 capítulos diciéndonos, nadie tiene excusa. Todos hemos pecado. Para que apreciemos más profundamente cuando llegamos a Romanos 3, como ayer predicó el pastor Núñez, y en Romanos 4, cuando presenta el ejemplo de Abraham. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Lo que está diciendo ese texto es, antes de que Abraham se circuncidara, antes de que él hiciera algo para cumplir la ley, fue justificado, fue hecho como aquel que cumplió todas las cosas que Dios nos pide que hagamos, porque creyó. Por la fe. La fe es un regalo de Dios que nos da vida, y por esa fe es que vivimos, y por eso es que decimos que el evangelio nunca debe salir de nuestra periferia, porque nuestra fe está puesta en ese evangelio, en esa obra. El justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? Por la fe en la obra de Cristo. Así que yo me voy a mover un poquito, quizás algo que no sería lo ortodoxo de hacer en este sermón, pero pienso que es lo que Dios quiere hablar en estos momentos. Y es hablar de que porque somos salvos y hechos justos por la fe, tú y yo debemos de vivir asombrados. Asombrados. Tú y yo debemos de vivir siempre asombrados, como diciendo, wow, a mí me toca vivir porque creo. Hace unas semanas estaba en un lugar y creo que iba a utilizar esta ilustración mañana, pero la uso hoy. Si la uso mañana, pues ya se la saben. Y estábamos en Disney World. Yendo a un peregrinaje de predicación a Mickey Mouse. Y
Y yo soy que a mí me gusta maximizar el tiempo, me gusta hacer, y estábamos cambiando de un parque a otro, y para cambiar de un parque a otro, el sistema de tren que te conecta de un parque a otro estaba cerrado. Y yo dije, aquí vamos a perder 2 horas, tenemos que hacer, y llamé un taxi. Y me monté en el taxi, y cuando me monto en el taxi, era una persona musulmana. ¿Y cómo me entero que era musulmana? Cuando estoy en el taxi, veo que es de un país, ¿verdad?, árabe, y está escuchando música cristiana. Y yo le digo, ¿de dónde tú eres? De Marruecos. Y yo le dije, yo fui a Marruecos hace unos años, estuvimos hablando, y yo le dije, ¿eres cristiano? Y me dice, no, no soy cristiano, pero soy musulmán. Pero escucho la música cristiana porque con todo lo que se escucha por ahí, mejor escuchar la música cristiana. Y en este tiempo, con el Despacito ese de Puerto Rico, lo mejor que es escuchar eso. Hermano, no estoy orgulloso de eso. Y yo comienzo a tener una conversación con él. En la conversación le predico el evangelio. Mi niña atrás estaba nerviosa, le decía a la mamá, que papi pare, que papi pare, que papi pare. Él aún no sabe. Y cuando le predico el evangelio, él me dice, por eso es que no creo en el cristianismo. Es injusto, el inocente muere por el culpable. Y yo le dije, ¿entendiste? ¿Entendiste? Ese es el mensaje del evangelio. Y porque el inocente muere por el culpable, tú y yo debemos vivir así, ¡wow!, asombrados de la gracia que tenemos al simple hecho de un regalo de Dios que es la fe, nos hace justos. La razón por la que tú y yo no vivimos asombrados es porque no tenemos un entendimiento de quiénes somos nosotros y de quiénes éramos. Sinclair Ferguson, un pastor norteamericano, él es escocés en Estados Unidos, dice, estar asombrado por la gracia de Dios es una evidencia de nuestra vitalidad espiritual. Es un examen de qué tanto entendemos el evangelio. El creyente que está creciendo encuentra la gracia asombrosa. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú realmente entiendes el evangelio, tú debes decir, wow, esto es increíble. Yo soy la persona más afortunada del mundo. Por creer se me cuenta justicia, pero olvidamos lo que éramos y lo que somos, hermanos. Olvidamos que somos seres pecadores. Hermanos, Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías, en ese momento, todos conocemos Isaías 6, ¿verdad? Cuando tiene esa visión de que Dios se aparece en el trono, probablemente era el hombre más santo de esta tierra. Y el hombre más santo de esta tierra, delante de la pureza de Dios, dice, ay de mí que soy muerto. En mi vuelo, parece que fue hace como 2 semanas, pero fue ayer que yo llegué, ¿verdad? ¿Hace 2 días llegué? No, ayer yo llegué. En el vuelo de ayer de El Salvador a Guatemala, una persona se me sentó al lado y comenzamos a hablar y era un pastor. No voy a decir de qué denominación, pero él me cuenta que su líder es un apóstol que tuvo una aparición real de Cristo. Y yo le dije, el problema que yo tengo con eso es que cada vez que yo veo en las escrituras que a Cristo se le aparece a alguien, nadie tiene una conversación, todos dicen, ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto. El apóstol Juan, que se sentaba a los pies del Señor en la isla de Patmos, cuando aparece el Señor dice, ay de mí. Porque cuando vemos la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad, entendemos cuán profundo es nuestro problema. Y cuando entendemos cuán profundo es nuestro problema, y que el Señor, por su gracia salvadora, por darnos el don de la fe, nos salva de nuestra condenación eterna y nos permite tener comunión con Él, vivimos asombrados de eso. Y eso debe reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida. Pero muchas veces, en lugar de vivir asombrados, vivimos diciendo, este Dios tiene tanta suerte de tenerme a mí entre los suyos. Hermanos, cuando vemos que esa salvación
por fe que nos hace justo, es solo gracia, vivimos asombrados. Y por eso yo quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 al 10. Y como hemos repetido, hermanos, esta es la parte más importante del sermón. La palabra de Dios va a ser leída. Dios mismo está hablándonos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Asombrosa gracia que por fe nos salva y abre nuestros ojos a ver tu glorioso evangelio. Oh Señor, permite que ese asombro nunca cese en nosotros y que vivamos los justos por la fe vivirán, Señor, para tu gloria. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8 nos muestra el justo por la fe vivirá, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Parte de lo que Pablo desea comunicar dentro de tantas cosas que desea comunicar en el libro de Efesios es un aspecto del asombro de que un Dios soberano, desde antes de la fundación del mundo, nos amara de tal manera que nos diera vida. Eso no es algo, no es una doctrina que simplemente debemos de recitar o conocer. Debe ser algo que debe profundamente afectar quiénes somos, que meditamos no solamente para ganar un conocimiento académico, sino para que nuestros corazones sean ablandados por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que acordarnos que fue por gracia para que no nos jactemos. Fue por gracia para que tú no te jactes. Esa palabra se utiliza aquí, jactarse. ¿Ok? Cuando te jactas, te olvidas de que fue por gracia. Y hay tantas formas que nos jactamos, hermanos. Pero el único antídoto contra la jactancia es recordar el evangelio. El ingrediente que Dios nos da es recordar el evangelio, recordar que fue por gracia, que Él hizo todo aquello necesario para que tú y yo fuéramos declarados justos. Así que, hermanos, solo por gracia, para que no te jactes. Punto número 1, lo que éramos, hermanos, estábamos muertos. Y vamos a ver que estábamos muertos. O sea que cuando tú y yo estábamos muertos, no podíamos ser el justo por la fe vivirá, porque estábamos muertos, no había vida. ¿Me están siguiendo? Dios por fe nos da vida entonces. Entonces vamos a ver el proceso de cómo nos veíamos antes de que la fe llegara a nosotros. Y Él os dio vida a vosotros, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, la condición del hombre antes de la fe es una oscura. Es una condición sin esperanza. Hermanos, no sé si esto sucede en Guatemala, pero en los últimos años cada vez más y más y más en los periódicos y medios de comunicación lo que se eleva o glorifica es la inmoralidad.
Queremos ver qué está pasando con J-Lo o cualquier artista o aquel futbolista o aquel cantante famoso y es una celebración de inmoralidad. Hermanos, la Biblia nos dice que eso es muerte. Cuando estamos en nuestros pecados, estamos muertos porque donde hay pecado, Dios no puede estar. Y lo que la gente llama libertad para ser libre, hacer lo que quiero, lo que siento, en verdad es estar encadenado al pecado. El eslogan de la compañía Nike de tenis, de zapatillas, solo hazlo. Solo hazlo, haz lo que sientas. Si siento tener sexo con alguien, lo hago. Si siento abortar un bebé, lo hago porque es mi derecho. Si siento tener ira contra alguien, también lo hago porque soy libre de tomar mis decisiones y mis acciones, hermanos, y eso es muerte. Pero quiero que tengas cuidado aquí, cuando estoy mencionando todas estas inmoralidades, ser un religioso es muerte también. Muerte. Solamente verdadera fe nos hace libre. Hermanos, es una esclavitud. Mira lo que dice: vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente. El mundo le llama adicciones, la Biblia le llama pecado. Y nos entregamos a esos pecados y nuestro mundo se oscurece más y más y más y más. No sé en Guatemala, hermanos, pero el problema de la pornografía. Eso es una esclavitud que pide más y más y más y más, y tu mundo se hace más oscuro y oscuro, oscuro. Y la realidad es que en ese estado todos merecemos la justa ira de Dios, hermanos. La ira de Dios no es como simplemente un coraje que Él le da, es su oposición santa y justa contra el pecado. Hermanos, esta frase de que Dios odia el pecado pero ama al pecador, lo quiero decir esto con cuidado, pero la realidad es que el infierno no va a estar lleno de pecado. El infierno va a estar lleno de pecadores que van a recibir la ira de Dios por sus pecados. Y esto es algo que tenemos que decir con cuidado porque estamos hablando de las vidas eternas de personas. Pero el pecado no se toma livianamente, hermanos. El cuadro no es uno alentador. Cuando vemos Efesios 1 al 3. Y ese cuadro no alentador está ahí con una razón, la misma razón por la que Pablo en Romanos 1 al 3 nos recuerda que nadie tiene excusa. Es para acordarnos que tú y yo no lo hicimos, que fue por su gracia, por fe, que no es algo que nos podemos jactar en ellos. Y el creyente, hermanos, por eso debe, al meditar en el Evangelio, recordar lo que éramos y lo que todavía somos, para valorar profundamente y vivir asombrados de este Evangelio por gracia, dado por la fe. Verso 4, hermanos. Una palabra torna las cosas, pero. Yo como puertorriqueño se me hace difícil pronunciarla, pero es pero. Y pero muchas veces no era algo bueno cuando pequeño. Cuando yo iba con mis papás y le decía: papi, la maestra dijo que mi conducta está mejor, pero todavía quiero hablar todo el tiempo en las clases. O papi, estoy bien, pero el carro no. O mi meta este año es rebajar 5 kilos, pero he aumentado 2. En este caso el pero es algo glorioso y positivo. Vamos de las malas noticias a la gloriosa noticia de que somos salvos por gracia. Y por eso, solo por gracia, para que no te jactes, lo que éramos, ahora punto número 2, lo que Dios hizo. Es interesante, en el primer punto es lo que nosotros éramos, es nuestra responsabilidad.
y cómo Dios se opone a eso. Ahora cuando vamos a hablar de las buenas noticias, es lo que Dios hace. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia haber sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, no son obras. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él fue el que nos dio vida. El justo por la fe vivirá porque Dios nos dio esa vida. No lo obedecemos. Él actuó soberanamente. Es el amor de Dios lo que Él ha hecho al unirnos con Cristo cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Doctor Núñez, doctor, quizás pueda afirmar esto. He hecho cosas de doctor con el doctor Núñez, tengo que cambiar las ilustraciones. Una persona que está muerta, ¿verdad? Que el flatline, ¿verdad? ¡Pip! Esa persona no puede darse CPR. No es posible. Está muerta. Él no puede hacer eso. No puede darse respiración boca a boca. No puede darse vida. ¿Por qué? Porque está muerto. Nosotros estábamos en ese estado. Éramos como zombies. Muertos en vida. No podíamos darnos vida, no éramos capaces de escoger a Cristo, estábamos muertos. Pero Dios en su misericordia, Él nos resucitó de muerte a pecado. Con Él nos sentó en lugares celestiales. Eso es una realidad tuya. Hoy estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, hermanos. Una de las verdades más bellas del Evangelio es que ahora tú y yo estamos unidos con Cristo. Uno. Tú eres uno con Él. Y lo que es verdad de Cristo es verdad de ti. Y por eso el justo por la fe vivirá. Él fue justo. Y porque estás unido con Él, tú eres justo. Esa es la verdad del Evangelio. Vida eterna, ¿por qué? Porque ya Cristo murió. Y porque Cristo murió, tú no vas a morir eternamente. Somos uno con Él. Hay un contraste entre el verso 1 al 3 al verso 4 al 6. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes éramos esclavos del pecado, ahora vivimos para Él. Hemos resucitado, estábamos viviendo conforme al príncipe de este mundo. Ahora estamos sentados juntamente con Cristo. Son dos imágenes totalmente opuestas, hermanos. Y no son imágenes opuestas que simplemente, vemos, mira, esto es diferente. Una de estas cosas no es como las otras. No sé si aquí algunos crecieron con Plaza Sésamo, o quizás estoy más viejo de lo que pienso. No es que simplemente decir, no, mira, antes o después. No, hermanos, el antes hace que el después sea mucho más glorioso. Y hace que nuestras vidas sean unas llenas de glorioso agradecimiento y asombro. Es un cambio tan grande que solo Dios puede hacerlo. Pablo nos da un resumen cómo sucede esto en el verso 5. Por gracia has sido salvado. Hermano, es gracia. Es como esta persona musulmana. Es tan increíble que es difícil de creer. Él murió en tu lugar. Por eso, cuando Pablo predica en el Evangelio en Romanos, luego en el verso 6, en el capítulo 6, clarifica que aquellos que hemos sido salvados, entonces vivimos para Él. Pero la realidad del Evangelio es que Él murió por nosotros y todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, son limpiados por la sangre de Jesucristo. Y es interesante en el verso 7 que Dios nos muestra sus motivaciones para hacer esto. Dios nos da un pequeño imagen de qué está detrás de este acto glorioso de salvarnos. Verso 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Dios lo hace para su gloria. Dios lo hace para que Él sea glorificado. Y porque tenemos una visión tan alta del ser humano. Y hermanos, es verdad que Dios nos amó, que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y es verdad eso, pero a veces nos hacemos tan y tan especiales que hacemos el propósito de la cruz simplemente el que Él nos amó tanto. Y el propósito principal es la gloria de Él. Es su gloria, hermanos. Y por eso ahora vivimos asombrados para su gloria, hermanos. Dios hace esto para mostrar su gracia al mundo. Él transforma a zombies muertos espiritualmente, sin esperanzas, en hijos de Dios, unidos a Cristo, para que el mundo pueda ver su gracia y bondad por medio de nosotros. Así que, hermanos, no nos jactamos por lo que éramos, por lo que Dios hizo, y no nos jactamos porque Dios solamente lo hace. Verso 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, la razón que no nos sorprende la salvación que tenemos es que en realidad pensamos que nosotros hacemos algo para ganar nuestra salvación. Y claramente, versos 8 y 9 nos dice que no es nada que nosotros hacemos, es por medio de la fe, hermanos. Y la fe, la misma fe que tú tienes, dice este pasaje, que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Si tú tienes fe es porque Dios te otorgó ese don. Tú no puedes decir, bueno, es que mi fe, yo como que la pujé y la creé. Entonces ahí hay un punto de jactancia o de autosalvación, porque es la fe que yo creo. No, claramente aquí dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios, para que sea completamente por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Si en nosotros hay algún aspecto de glorificarnos, de jactarnos, es porque no entendemos el justo por la fe vivirá. No entendemos que es completamente por gracia, es completamente por fe. Hermanos, y la forma que yo creo que más fácil vemos en nuestras vidas o podemos identificar en nuestras vidas este aspecto de falta de asombro y esta jactancia que viene porque no estamos asombrados porque Él nos ha salvado, es el pecado de la autojusticia. Y en mi experiencia, yo pienso que los hispanos no pecamos de autojusticia porque este es el pecado que nunca se menciona en el mundo hispano. Y la autojusticia es el pecado de tú creer que tú por tus obras te puedes salvar. Y el resultado de eso usualmente es verte moralmente superior a otras personas. Y el resultado de eso es muchas veces, yo nunca haría eso. Ese hermano, qué carnal. Y aunque el pecado de otras personas nos debe traer tristeza, nunca nos debe traer un sentido de que yo nunca haría eso. Y usualmente practicamos la autojusticia en nuestras fortalezas. Si tú eres alguien generoso, todo el mundo debe ser generoso. Pero si tú eres generoso y eres un hermano que te aira, no, eso no es ira. Es que yo soy una persona de carácter. Tus hijos y tu esposa no piensan que es carácter, pero tú piensas que es carácter. Porque nos juzgamos de acuerdo a nuestras fortalezas. Y por eso es autojusticia, porque escogemos aleatoriamente, esa palabra está muy grande para mí, escogemos al azar qué pecados son los que un creyente no comete y cuáles son aceptables. Y nos vemos en superioridad moral frente a otras personas. Y el antídoto para eso es el Evangelio, es saber que es solamente por fe, es por gracia.
tú no puedes darte vida. Tus obras no te dan vida. Tus obras son un resultado de la vida por la fe que tienes. Y esa fe es don de Dios. No puedes tomar jactancia de ellas. Así que no por obras para que nadie se gloríe. Pero la fe que salva, hermanos, refleja obras. La fe que salva refleja obras. Verso 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es interesante, hermano, aquí hay lenguaje que nos debe llevar a Génesis. Creados en Cristo Jesús. Es la restauración de la imagen de Dios que fue perdida en el Edén. Somos hechuras suyas, somos creados en Él. Así que cuando Dios da esa vida a aquellos que estaban muertos en pecado, cuando Él nos hace sentarnos juntamente con Él, cuando nos llama de muerte a vida, también con eso viene una transformación en nosotros que va a hacer que por su gracia tengamos obras. Pero esas obras, hermanos, el texto dice que mismo Dios fue el que las preparó de antemano. Así que no puedes tomar tu jactancia en ellas. No puedes tomar créditos en ellas. Es la obra de Dios. Es el resultado del justo por la fe vivirá. Así que cualquier obra que haya en tu vida, tú dices, eso fue Dios. Hermanos, la realidad de esto es, tus pecados tú tomas responsabilidad, tus cosas buenas tú le das la gloria a Dios. Esa es la realidad de la vida del creyente. El verdadero creyente es salvo solo por gracia. Pero esa gracia no viene sola, hermanos. La gracia de Dios que cambia al muerto a vida trae consigo buenas obras. Que son gracias. Que son gracia. Él las preparó de antemano. Oh, hermanos, predícate esto. Predícate esto constantemente. Cuando sirvas a tu esposa, cuando la alaves con la palabra, cuando puedas comenzar, si no lo estás haciendo, a vivir una vida de Efesios 5, no comiences a como que, qué buen esposo soy yo. Y eso es lo que sucede. Si no lo haces por gracia, le vas a cobrar a tu esposa Efesios 5. Pero si lo haces por gracia, esto es un regalo que Dios me ha dado. Es su transformación. Y lo haces libremente, hermanos. Los problemas que tenemos a no ver la totalidad de Cristo es que caemos en el legalismo o en el libertinaje, hermanos. Y Sinclair Ferguson nos dice que ambos son gemelos que salen del mismo vientre. Ambos, el libertinaje y el legalismo, ambos son una negación del evangelio. El legalismo porque queremos salvarnos por nuestras obras, y el libertinaje porque entonces pensamos que no tenemos que ser transformados por esta gracia salvadora. Negamos el poder transformador del evangelio, hermanos. Al final, hermanos, esta gracia debe de asombrarnos. Nos transforma. Segunda de Corintios 3:16, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, como dijo Miguel, eso es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que nos muestra a Cristo. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Oh, hermanos, miramos a Cristo, a su gloria y vivimos asombrados y ese asombro nos transforma porque vemos su gloria, su hermosura, su majestuosidad, hermanos. Si tú no lo encuentras bello, si tú no lo encuentras majestuoso, si no lo encuentras deseable, es porque no estás asombrado de su gracia salvadora. ¿Cuáles son las implicaciones, hermanos? Las implicaciones del justo por la fe vivirá. De realmente es aplicar Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Hermanos, yo pienso que debemos ser los seres más gozosos del planeta. Y gozo no es simplemente alegría. Gozo es un estado de entendimiento de que estamos en comunión con Dios y con Él lo tenemos todo. Y ese estado de gozo nos libra de jactarnos porque sabemos que estamos satisfechos en Él.
Debe crear un profundo sentido de que no podemos salvarnos, que nos saca del horrendo pecado del legalismo. Debe de librarnos de la autojusticia que nos hace pensar que somos superiores a otras personas y que nuestras obras nos hacen aceptados delante del Señor. Pero hermanos, debe de traer un sentido de asombro delante de Dios. Hermanos, eso es la realidad. El justo por la fe vivirá. Eso quiere decir que aquellos que creen por la misericordia de Dios, Dios los ve como aquellos que nunca han fallado la ley, pero más que nada la han cumplido completamente. Hay un pasaje en los evangelios, y ya estoy acabando, que siempre me llama la atención. Es la presentación de Jesús en el templo a los 8 días. Y uno se preguntará, ¿para qué? ¿Para qué está eso ahí? Eso está ahí para que veamos que Cristo cumplió toda la ley, completamente. Todos los aspectos de la ley, para que tú y yo seamos declarados justos por la fe. Y la fe es un don de Dios donde creemos que tú y yo somos pecadores, que merecemos la justa ira de Dios, pero que Dios en su misericordia envió a su Hijo a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz en nuestro lugar, a resucitar de los muertos, venciendo la muerte. Y Él ahora está gobernando porque ascendió a los cielos y que su obra perfecta es lo único que puede salvar a pecadores. Ese es lo que da vida. Pero hermanos, ¿te das cuenta que no dice el justo por la fe fue hecho vivo? Dice el justo por la fe vivirá. Es algo que es constante. Esa fe debe ser algo latente completamente en nuestra vida, que define lo que somos, lo que hacemos, lo que creemos, nuestras emociones, nuestras decisiones. Nuestra vida está completamente llena de vida porque el justo por la fe vivirá.